Hola, ¿qué tal? Soy Alain Ríos de Un Libro al Día. El siguiente video es una pequeña plática que tuve con el escritor mexicano Enrique Serna en relación a su último libro de cuentos Lealtad al Fantasma. Para los que no estén muy familiarizados con Enrique Serna, les podré recomendar también, yo creo, su novela más vendida, El Seductor de la Patria, y habla acerca de una figura que es muy conocida en México, Antonio López de Santa Anna, y a lo mejor los que viven fuera de México no les dice mucho, pero es una buena oportunidad para adentrarse tanto en la literatura de Enrique Serna como en la historia de México. Así que pues chéquenlo y nos vemos después. Qué Oye, muchas padre. gracias por atender la llamada. Pues nada, aquí me tienes. Ah, qué bueno. Pues sí, no sé si conozcas el blog, Un Libro al Día se No. llama. Y bueno, como dice el nombre, pues lo que hacemos es tomar un libro y pues dar nuestra opinión. Somos 8 personas y pues sale una reseña cada día. Y bueno, pues el libro que elegí de los que he leído tuyos, pues es el último libro de cuentos, el Lealtad al Fantasma. Y pues quisiera Mm. enfocarme principalmente en ese. Aunque, bueno, antes de esto tenía una curiosidad. Cuando estuve checando tus publicaciones, vi que hay varios libros que tienes tuyos traducidos a otros idiomas, principalmente el italiano y el francés, creo. Y tienes uno por ahí al alemán. Y lo que me llamó la atención es de los libros traducidos al inglés. Nada más tienes uno, si no me equivoco. Creo que es la... Sí, y este año va a salir otro, Ah, sí, es Amor de segunda precisamente mano. es lo que te iba a preguntar. No sé si será que tenemos más en común con los italianos, con los franceses, o no sé, me da la impresión de que tampoco te caen muy bien los gringos, que digamos. O es una No, mira, lo cuestión que pasa puramente es que editorial. Estados Unidos, a Mm, comparación con otros países de Europa, es un país que realmente traduce pocas obras extranjeras. mm, Hay mucho más porcentaje de traducciones en Francia o en Alemania, por ejemplo, que ya en veo. Estados Unidos. Entonces, pues por ese lado resulta más difícil en Mm, general y a mí en lo particular me ha resultado. Tampoco es que yo me haya propuesto con mucho empeño mm, tratar de publicar mis obras allá, ¿no? ujú. Me han salido dos ofertas y son las que he aprovechado. ¿Y cómo ves las traducciones de, por ejemplo, las expresiones que utilizas, luego que son muy locales? ¿Quiénes? ¿Los gringos? Ajá. Bueno, eso depende de tu traductor, ¿verdad? ¿Cómo que tú Puede que revisas las? encuentres, o sea, tú te refieres a cómo traducir las mías. Ajá, cómo ves, ajá, esas traducciones de tus expresiones, las expresiones que utilizas en tus cuentos, luego que Pues son muy mira, a locales? veces puede, hay algunas que son intraducibles, Mm, en otras se pueden encontrar equivalencias. No mm, creo que sea yo tan difícil para traducir, ¿no? Como por ejemplo lo sería José Agustín, ¿no? Que está lleno de albures, dobles mm, sentidos, etcétera, etcétera. Él sí está cabrón que lo traduzca en otras lenguas. ujú. Yo no me parece tan difícil. Y, por ejemplo, las cuestiones que son ya de plano muy que tenemos arraigadas los mexicanos, yo creo desde niños, por ejemplo, el caso del Seductor de la Patria. Ese sería de plano un libro que no se podría pasar a otro, ya no digamos idioma, sino simplemente a que las personas no se sientan identificadas con esos temas en otros países. Bueno, mira, el problema es que depende con qué actitud lea un lector. Mm, O sea, si tú eres un lector interesado en conocer cómo fue la historia de México, mm, pues mi novela te puede servir como una introducción, ¿no? A la historia de México en el siglo XIX. ya. Pero claro, hay muchos lectores que no están dispuestos a hacer eso y de entrada, por ejemplo, en términos de mercadotecnia editorial, que es uno de mis libros más leídos en Sí, sí, México. sí. No lo he podido traducir a ninguna lengua porque eh, justamente hay ese prejuicio, ¿no? Mm, De que, o sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, entre los países de Latinoamérica, mm, sabemos muy poco de la historia de nuestros vecinos. ya, Hay sí. una Mm, especie de indiferencia, etcétera, etcétera, porque nos hemos tomado muy en serio nuestra división en fronteras nacionales, etcétera. mm, Entonces, un latinoamericano de Colombia, por ejemplo, puede estar más interesado en saber cómo están las novedades literarias francesas, norteamericanas o alemanas, que en ujú. saber cuáles son las novedades de lo que se está publicando en México, ¿verdad? O El Chavo del Ocho, ¿no? Bueno, esa era la tele, eso sí, era otra cosa. Sí, ¿no? Simultáneamente estabas en un montón de países. Mm, sí, ya veo. Sí, pues sí es una cuestión complicada.
Pero bueno, ya enfocándonos un poco en tu libro de cuentos, creo que en el escrito que tiene en la contraportada y también, bueno, en varias pláticas que has mencionado, mencionas que en este libro, digamos que todos los cuentos tienen algo en común, que es que las personas, digamos que ceden el control de su vida, ¿no? O lo pierden, digamos, de manera involuntaria. A mí lo que me interesa es principalmente estas motivaciones de cómo esas personas ceden esas riendas de su vida. Lo que he estado viendo es que la sexualidad es, digamos, un componente importante, o la sexualidad fallida también en algunos casos, cuando las parejas, digamos, dejan de tener ese factor en su vida. Parece ser que la sexualidad juega un papel importante, ¿no? Y no solo en este libro, sino parece ser que en varios de tus libros. Bueno, es que yo creo que juega un papel importante en la vida, ¿no? Mm, Entonces, en este caso, en los cuentos de este libro, eh, justamente cuando hay una atracción muy fuerte, ¿no? mm, Entonces corre un peligro cualquier persona de que su voluntad la domine de otra persona, ¿no? En este caso, el ser amado, el ser deseado, etcétera, etcétera. Y eso ujú, puede hacer que alguien cambie por completo todos sus proyectos existenciales, ¿sí? mm, Porque ya no eres el que lleva el timón de su propia vida, sino que alguien más ahora te maneja a ti, ¿no? Y mm, lo que yo pasa es que yo quise llevar eso a un plano ya más metafórico, ¿no? En cuentos en donde más bien lo que pasa es que alguien descubre que no lleva el control de su vida porque es personaje de alguien que lo está escribiendo, ¿no? O mm, porque es lo que alguien está soñando, como en el último cuento, ¿no? ya, Pero en ambos, tanto en los cuentos, digamos, de relaciones amorosas o eróticas, como en esos cuentos, lo que pasa es que hay ese poder, ¿no? Que mm, está encima del albedrío, ¿no? ya. Y en el caso de que esta sexualidad, digamos que se vea fallida, ¿tú ves algunos sucedáneos? Como por ejemplo el caso de la pareja con el perro. No sé si sería una especie de sucedáneo a ese componente que le falta a su vida como pareja en ese caso, ¿no? Y pues es que son los lazos afectivos, ¿no? Que yo Mm, creo que pueden ser muy fuertes en todos los seres humanos, ¿no? mm, Y que pueden llevarte a situaciones que parezcan ridículas, ¿no? Pero mm, que en realidad son muy necesarias para esta pareja, ¿no? Que quiere tanto a su perrito, ¿no? ya. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionas esta cuestión de que el narrador es el que forma parte o se vuelve un protagonista o un personaje del cuento, por ejemplo, en el caso del primer cuento. Aquí en este caso, cuando yo estaba leyendo el cuento, honestamente me molestó mucho cuando de repente se metes esta vuelta en ese cuento, sí, hasta el grado de que, digamos que lo dejé de leer por un tiempo, porque, o sea, no entendí, también como que no entraba muy bien en tu estilo, no sé si uno de tus objetivos, o te lo planteaste de esa manera, era como de alguna manera molestar o incomodar al lector. No, mira, lo que pasa es que pues, tú estás proponiéndole un juego a tu lector. Mm, Algunos querrán aceptar el juego y otros mm, probablemente no, ¿verdad? mm, Entonces yo he tenido opiniones muy diversas sobre ese cuento. Eh, Muchos me han dicho que es el mejor del libro y a lo mm. mejor otros que no me he enterado les pasó lo mismo que a ti, ¿no? Entonces Ujú. esto, eh, digamos que cambia mucho las opiniones según los gustos de cada lector. Sí, al final ya lo terminé acabando y bueno, sí ya, porque de hecho yo pensé que iba a ir por otro lado, o sea, cuando desapareció este narrador, de hecho me recordó mucho la escena de cuando se le aparece el diablo en Los Hermanos Karamazov, se le aparece el diablo Iván Karamazov y de igual manera le plantea como una especie de disyuntiva, ¿no? O sea, o salvarse así o a sí mismo, o digamos que sacrificarse por los demás, algo muy parecido, y creí que por ahí ver la onda. No sé si en un momento te planteaste, digamos, seguir por ese camino, digamos, ya ese elemento fantástico hasta el final del cuento, o lo planteaste desde un principio como solo ese componente metaliterario. Lo que pasa es que un escritor con respecto a su personaje es como Dios con respecto a Mm, sus criaturas, ¿no? una que te sí, sí. Entonces, por ese lado, pues sí tiene una cierta semejanza con lo de los hermanos Karamazov, ¿no? Mm, mm. Sí, digo, ya al final, y sí, de hecho sí me pareció uno de los mejores cuentos del libro, ya una vez que
acabas viendo cómo se resuelve, pero sí, digamos que sí me sacó mucho de onda esa vuelta que le das. Así Y lo pensé desde el principio, ¿no? mm, Sabía que era arriesgado, pero bueno. sí, supongo que sí. ¿Y has pensado, o sea, ya con esta idea, meterte, ya digamos, de una manera más clavada en la cuestión de estos elementos fantásticos, hacer un libro, por ejemplo, de puras de estas ficciones de ese estilo? ¿O solo fue, digamos, como un descanso, un juego que te diste a una cuestión más realista? Pues mira, yo tenía desde niño, yo me inicié escribiendo cuentos fantásticos Mm, que estaban inspirados en mis autores de cabecera, que mm, eran H.G. Wells, mm, Lovecraft, Dino Buzzati, mm, Edgar Allan Poe. mm, Y eh, pues escribí una serie, cerca de 10 o 12 cuentos de entre los 18 y los 25 años, algo ah, de ese así, estilo. ¿no? Pero en una época en la que yo no había podido dominar el oficio literario, ¿sí? Mm, Yo sentía que en aquella época yo tenía muy buenas ideas, pero que me faltaba eh, capacidad para desarrollarlas, ¿no? mm, Y justamente cuando empecé a meterme, a disciplinarme más en la escritura, me di cuenta de que lo que está mal escrito generalmente está mal pensado, porque el mm, lenguaje mm, corrige al pensamiento. O mm, sea, el esforzarte por expresar las cosas con más claridad hace que tus ideas también mejoren y se vuelvan más precisas, ¿no? Y mm, mm, entonces, eh, lo que ocurrió es que cuando yo ya regresé a escribir cuentos, después de haber escrito mis dos primeras novelas, pues ya no me interesaban tanto la literatura fantástica, sino otros temas, porque ya mis cuentos a partir de entonces fueron cuentos crueles, de humor negro, etcétera. Había mm, hecho yo los sí, descubrimientos que hace pues la mayoría de los jóvenes que eh, descubren, por ejemplo, las relaciones neuróticas dentro de la pareja, el esnovismo de las élites económicas, mm, la visión del mundo, en este caso también desde la marginalidad sexual, etcétera. Y todo eso fue lo que yo plasmé en mi libro Amor de Segunda Mano, ¿no? mm, sí, Ahora, en este libro, pues sí regresé un poco a esos temas fantásticos, sobre todo en el último cuento del libro, ¿no? mm, sí. En Lealtad al Fantasma, que ese sí es un cuento fantástico de corte clásico, ¿no? Mm, sí, sí se nota la diferencia con respecto a los otros cuentos. Eso, mm. Oye, y con respecto a otro cuento que me llamó mucho la atención, pero tal vez por una cuestión personal, el segundo cuento de donde está esta fanática obsesionada con, Ajá. con su ídolo, ¿no? Aquí lo que me llamó la atención es que, bueno, no sé si sabías, pero parece ser que en el año 2020 salió un libro con una temática muy parecida, y de hecho narrada de una manera muy similar aquí en Japón, y de hecho que ganó el premio Akutagawa de novela, que es como de los más importantes para escritores noveles. Y de hecho, o sea, cuando empecé a leer tu cuento se me hizo, o sea, digo, estuvo narrado de manera muy similar. O sea, de hecho la idea es muy parecida. O sea, una chava se obsesiona con de estos idols, con estos cantantes de pop, de una manera que incluso cuando esa persona comete ciertos actos ilícitos, o sea, la vida de la fanática también se ve afectada, ¿no? Y luego la fanática trata de interceder por él. O sea, de una manera muy similar. Entonces me preguntaba si tú ves esto que, bueno, esto se ha denominado recientemente, ¿no? Como estas relaciones parasociales, como estas relaciones casi casi unilaterales de las fanáticos o los seguidores con estos youtubers, con instagramers, con artistas, ¿no? Del medio. Y, por ejemplo, estuve checando unos estudios que este tipo de relaciones sirven, por ejemplo, para eliminar estos prejuicios, ya sea de identidad de género, o de raza, de nacionalidad. Pero bueno, por otro lado está el factor, digamos, el componente en el cual se puede deteriorar a una relación patológica, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es si tú crees que este tipo de relaciones parasociales, unilaterales con algún artista, con algún influencer, se puede convertir en un problema, digamos que no, de una magnitud que no podemos concebir actualmente. O sea, que sí De que, vaya a más todavía. de que pueden llegar a ser patológicas, pues sin duda alguna, ¿no? Mm, Y creo que hay una gran cantidad de ejemplos de la vida real que te muestran eso, ¿no? Por mm, ejemplo, el asesino de Lennon, el Selena, asesino de ¿no? Mm, Selena.
esta cantante México-norteamericana, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, Es un tema que yo no conozco esa novela que tú mencionas mm, japonesa, pero por ejemplo hay un cuento de Julio Cortázar, Queremos tanto a Glenda, mm, que más o menos va por esa temática, ¿no? sí, sí. Y bueno, me parecía que estaba bien dentro de este libro porque esa es otra manera de cederle el control de tu vida, en este caso, a un ídolo del espectáculo, ¿no? Mm, Que llega en algún momento dado, tú quieres vivir la vida de él como una especie de parásito, ¿no? mm, Pero mi cuento finalmente, este cuento narra un proceso de liberación, ¿no? ya. Porque la protagonista empieza de es parte de la idolatría para llegar a sentirse incluso hasta más inteligente que la estrella a la cual Mm. adoraba, ¿no? Sí, parece ser que esta cuestión de que ya vemos a las personas, por ejemplo, estos artistas, estos influencers, toda su vida diaria, todo lo que desayunan, lo que hacen, lo que piensan en algunos casos, ¿no? Como que ha aumentado, digamos, exponencialmente esta situación, ¿no? De cómo tratar de vivir la vida de otra persona, pero sí, Sí, no es claro, muy el mundo de los profundo. influencers, yo no lo conozco mucho porque casi no veo así Mm, a ningún influencer, ¿no? mm, Pero me da curiosidad porque creo que sí es un fenómeno interesante. sí, de esto. De hecho, sí, hay muchos estudios psicológicos acerca de estas relaciones parasociales, de cómo afectan las dinámicas sociales. Pero bueno, también otro, o sea, no quisiera ir uno por uno, la verdad es que no es el objetivo, pero otro de los cuentos que yo creo, no sé si será tu favorito, por lo menos es el más largo. Creo que has mencionado que incluso estaba planteado como una especie de novela corta, este de Abuela en Brama, que por cierto me gustó mucho el título. Esta cuestión, o sea, hubo varios puntos a medida que lo iba leyendo. Yo creo también digamos que el abordaje fue cambiando. A lo mejor tú lo concebiste de esa manera, a medida que lo ibas escribiendo. Por ejemplo, al principio pensé que iba a ser una cuestión como de, no sé si tengas tú este dato, pero las páginas, por ejemplo, de pornografía sacan sus estadísticas anuales con respecto a cuáles son las mayores búsquedas, las búsquedas más comunes. Entonces, algo de que recordé precisamente al empezar a leer este cuento es de que ha aumentado mucho recientemente la búsqueda de escenas con mujeres mayores. No sé si ustedes con que se ya denominan MILFs o Cougars. Entonces, algunas de las teorías que se tienen es que toda esta exposición a la pornografía, por ejemplo, a la sexualidad en los comerciales, en las redes sociales, producen una cierta, digamos, desensibilización al sexo. Entonces se buscan ciertas alternativas, digamos, no tan convencionales para satisfacer esos, esos impulsos, ¿no? Entonces no sé si tú tomaste en cuenta esto para, digamos, que la protagonista sea una mujer, digamos, no joven, ya de un poco de edad avanzada. Pues mira, el tema de la pornografía, yo lo traté en una novela mía anterior que se llama La sangre erguida. Mm, Si te mm, interesa, ahí verás cómo le di un tratamiento, porque tengo uno de los protagonistas, es un actor Actor porno, argentino ¿no? de cine porno. Mm, Pero en este caso, pues realmente lo único que hay es un ligue, ¿no? A mm, través del Facebook, que no se puede considerar que sea de unos personajes obsesionados con las imágenes porque se conocen rápidamente y a partir de entonces pues, ya hay una relación mm, directa, ¿no? Entre ellos dos. Es un cuento que pues refleja mucho de de la atmósfera que ha habido en México a raíz de la campaña presidencial del 2018, mm, ¿no? Con una división muy profunda de la sociedad, ¿me explico? ujú, Pero pues yo también quise mostrar en este caso el repudio social que desencadena las relaciones entre una persona mayor y un joven o una mujer y un joven, ¿no? mm, Porque, pues en este caso, los personajes, digamos que tienen un repudio por partida doble, ¿no? ya. Porque no encajan en el mundillo social del otro Mm, y también por sus edades, ¿no? Las dos cosas son objeto de rechazo. ujú, Y bueno, me interesaba desarrollar una idea así, ¿no? Traté de serle fiel a la mentalidad y al de los dos personajes sin caricaturizarlos, ¿verdad? mm. Para que pues, la historia pudiera caminar con la mayor verosimilitud posible, ¿no? Y esto que mencionas no solo de la edad, sino esta diferencia, ¿no?
clases sociales, de opiniones políticas. Esto que en México conocemos por un lado los fifís, que de hecho menciona ese término también, y por otro los chairos, ¿no? Digamos de estos de izquierda. Aquí realmente no conozco mucho estos antecedentes, pero me da la impresión de que, por ejemplo, a lo mejor en tu juventud tú comulgabas cierto tipo de esta ideología de izquierda, pero recientemente no sé si a lo mejor debido a tu éxito como escritor, ya también conoces muy bien o te mueves en estos círculos que se podrían denominar fifís, no lo sé. Entonces preguntaba si cuando se hacen estos diálogos, estos enfrentamientos entre estas diferentes opiniones, es una manera también tuya de, digamos, organizar tus ideas, digamos, casi, casi como si fuera un ejercicio dialéctico para, digamos, organizar tus ideologías con respecto al panorama político. Pues mira, realmente en este cuento yo no Mm, expreso opiniones políticas, ¿me mm, explico? Porque lo que quiero es contraponer a personajes que tienen distintas ideas, ¿no? mm, Esa es lo que me parece a mí que es la ya, esencia de la novela, ¿no? mm, Yo para expresar ideas políticas o opiniones políticas, para eso tengo mis tribunas periodísticas. ese artículo, ¿verdad? Pero en este cuento yo no tomo partido por nadie, ¿me explico? Porque lo que, Ya, lo que interesa de una novela es ver cómo se articula la vida privada con la vida pública, mm, ¿no? La intimidad con, en este caso, con las ideas políticas de esos personajes, ¿no? Y ya, eso te da, me parece, un retrato más completo y real de cómo son las cosas, ¿no? mm. Y Y entonces sí, yo tú, conozco ambos mundos porque pues mm, yo tuve. En efecto, cuando yo era joven, mm, era izquierdista, mm, bastante eh, apasionado, etcétera. mm, No solo cambié yo, sino que cambió todo el mundo, ¿no? Vino ya, el derrumbe del bloque socialista en el mm, 89, la desaparición de la Unión Soviética, los regímenes como el cubano, que parecía mm, una revolución muy promisoria, se convirtió en una dictadura asquerosa. mm, Ahora tenemos a Venezuela, Nicaragua, que son las otras dictaduras mucho ya, más sanguinarias todavía que hay en el continente, ¿no? mm, Entonces, pues claro, yo no puedo ser acrítico ante esas cosas, ¿no? Muchos de los izquierdistas mexicanos, pues sí pasan por alto eso como si fueran bagatelas, pero yo creo que no, eso es muy grave, ¿no? Y de hecho yo no creo que ellos sean verdaderos izquierdistas, porque un izquierdista nunca puede estar en contra de las libertades políticas. ya veo. Y entonces tú sí marcas una frontera entre, por ejemplo, tus opiniones con respecto a los artículos que publicas en las revistas y la ficción por otro lado, o has pensado, por ejemplo, hacer una obra, digamos, de ficción que incluyan tus ideas ya más, de una manera más directa. No, porque mira, las obras de ficción que sostienen una tesis política son Mm, empobrecedoras. mm, O sea, yo quizás cometí ese error en una de mis primeras novelas, que fue Uno soñaba que era rey, ya, ujú, porque ahí sí se nota que hay una contraposición de lucha de clases entre los personajes, ¿sí? ujú, sí, O sea que se nota claramente que hay un trasfondo ideológico, pero yo creo que eso es empobrecedor porque el escritor que cree que ya sabe cómo funciona la sociedad es un escritor que va a aplicar una receta simplemente. ujú, Y en realidad lo que busca un buen novelista no es aplicar su teoría a determinada situación o a determinados personajes, sino tratar de descubrir algo, tratar de entender cómo son las cosas de verdad por medio de la intuición, ujú, sin tener una base ideológica previa. Entonces, yo a partir de Amor de Segunda Mano, que ya fue mi tercer libro, mm. pues creo que superé ese encuadramiento ideológico y creo que mi obra mejoró bastante. Ah, ya veo. Sí, pues entonces, ya con tu tribuna que tienes en los artículos periodísticos, pues ahí puedes más libremente expresar, vamos de otra manera, ¿no? Mm, Pues sí, claro, eso también influía, ¿eh? Cuando yo escribí Uno soñaba que era rey, yo no tenía ninguna mm, tribuna periodística. Entonces sí, estaba lleno de ya. rabia por muchas cosas que odiaba del sistema político de mi país y económico y demás, y pues las quise volcar en esa novela. ¿Crees que afecta la una a la otra? O sea, como un lector de tus novelas de ficción,
que lee tus artículos periodísticos también, de alguna manera se vea sesgado por eso? Creo que en algún momento utilizaste, por ejemplo, sobrenombres. No estoy seguro si con ese objetivo, pero creo que en algunos libros que escribiste, lo escribiste con sobrenombre. No, nunca he publicado nada con seudónimo. Todos han sido con mi nombre. Mm, Y sí, lo que dices puede ser cierto, porque, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer artículos de crítica contra el régimen de López Obrador, sí, recibí el comentario de lectores que decían, nunca volveré a leerte, ya, etcétera, etcétera. Pero la vida de todo el escritor siempre llega un momento en el que tienes que defender opiniones impopulares, ujú, porque lo que vale la pena de cualquier persona, de cualquier escritor, es que diga lo que piensa, no ujú, lo que la gente va a aceptar en un momento determinado, o lo que un sector de la opinión pública va a aprobar o no va a aprobar, porque ujú, entonces pierdes lo más importante que tienes, que es la mm. fidelidad a tus propias ideas. Y esto también, digamos que esto que mencionas tú de estos círculos literarios o mafias literarias, por llamarlas así, también, digamos que se puede ver afectada estas posturas políticas, también digamos que permea, de manera importante en esos círculos también. Sí, o sea, mira, hay muchos escritores que deben buena parte de su fama Mm, justamente a darle gusto a la gente diciendo lo que esperan que diga, ¿no? ujú, Elena Poniatowska, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II en México, ujú, etcétera. Ellos se alinean con un cierto modo de pensar, etcétera. Jamás vas a leer que digan que el régimen de Fidel Castro es una tiranía o que en Venezuela hay un gobierno dictatorial asqueroso, etcétera. Nunca ujú, lo han dicho. ¿Me explico? ya, ¿Por qué? Porque están cuidando su popularidad. Pero el ujú, escritor que se arriesga a admitir opiniones impopulares, para mi gusto es más valioso. ya. Y bueno, en este caso tú ya estás muy asentado como escritor y también, bueno, con las editoriales con las que publicas. Pero digamos que una manera, digamos, de evadirse de estos círculos literarios ya establecidos o mafias literarias es la autopublicación. ¿Has intentado alguna vez tú, digamos, ir por esa rama? Pues no realmente, porque eh, siempre he tenido editores desde que empecé a publicar ya con cierta regularidad. Ah, ya veo. Sí. Y bueno, ya para terminar, cuando mencionaste al principio a José Agustín, vemos que su reciente fallecimiento, no sé hasta qué grado digamos que te llevabas tú con él, qué tipo de relación tenían. Más allá de como, digamos, compartir una generación. Pero estaba pensando si tú crees que con su fallecimiento, de alguna manera, terminó alguna etapa o escuela, por llamarlo así, de literatura en México. ¿Crees que las diferencias con el modo de escritura, con los temas que se tratan, con el estilo, por ejemplo, de tu generación, con los escritores recientes, sea tan grande como para definir una cierta, escuela, por así decirlo? Bueno, a mí José Agustín me llevaba 15 años, 14 años, es de la Ujú. generación anterior a la mía, Anterior todavía. ¿no? Él, no, lo traté bastante. Ujú, eh, Además, soy amigo, no solo fui de amigo de él, sino de sus hijos, mm. de Andrés, que es mi editor, y de Jesús, que es un Ah, bueno. brillante eh, eh, neurólogo, Ujú, neuropsiquiatra, así les ujú, dicen, ¿no? ujú, Y pues realmente lo admiré muchísimo y creo que, al igual que casi para todos los escritores de mi generación, es una eh, influencia muy importante porque nos permitió escribir con más desenvoltura, sin tener tanto miedo a reflejar nuestra propia circunstancia, nuestro lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? ujú, Él creo que, pues, dejó una huella muy importante, ¿no? Que no sé si en las generaciones venideras ya, seguirá teniendo tal impacto, pero en la mía ujú. sí lo tuvo, desde luego. ¿Sigues alguno de los escritores, digamos, ya de moda ahorita, Algunos, mexicanos? pero no leo muchas novedades, porque por ejemplo ahorita estoy escribiendo una novela prehispánica, Ya, entonces la mayoría de mis lecturas son de historia de la época de los aztecas. ya veo. Pues está muy bien, Enrique. Pues muchas gracias ya. Gracias por destinar un poco de tu tiempo libre para platicar con nosotros.
y espero que a lo mejor si reseño otro libro de los tuyos en el futuro nos puedas dar otro poco de tu tiempo. Bueno, pues te mando un abrazo y Sí, que te la pases muy igualmente. bien allá en Japón. Gracias, igualmente, cuídate mucho. Chao. Bye.